Vamos a leer del versículo 16 en adelante. La palabra del Señor dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mi identidad en Cristo, de eso es lo que hoy quiero hablarle. Por favor, si usted ve en el verso 16 y 17, está teniendo una conversación el apóstol Pedro con Jesús. Y el apóstol Pedro le dice: Señor, allá afuera estamos escuchando que la gente dice que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, y empieza a mencionarle todo lo que la gente anda diciendo. Y el Señor le pregunta a Pedro, le dice: ¿tú quién piensas que soy? Y cuando Pedro le responde a él, y Pedro, ¿verdad?, reconoce la identidad de Cristo, automáticamente Cristo reconoce la identidad de Pedro. Y primero le dice a Pedro: tú eres hijo de Jonás. Le está diciendo quiénes son sus padres y de dónde viene. Y después le está dando ahora, ¿verdad?, una identidad en Cristo. Y le dice: tú vas a ser una roca, y sobre ti yo voy a edificar. Y comienza después a decirle de que va a darle también autoridad espiritual. Nuestra identidad siempre la vamos a encontrar nosotros en Cristo. Somos personas con errores, no somos un error. Somos personas con fallos, no somos un fallo. Somos personas, hermanos, que hemos sido heridas, pero no somos una herida. No podemos basar nuestra identidad en un error que cometimos y pensar que toda la vida vamos a vivir pensando y creyendo que somos ese error. De tal manera que pasan cosas muy buenas en nuestra vida y no logramos nosotros perdonarnos o soltarnos y superar ese error que tuvimos. Tú no puedes decir el día de hoy: pues es que yo no he podido hacer nada porque hace muchos años atrás mi papá me abandonó. Eso es una herida que tienes, pero eso no te puede dar identidad a ti. Gracias por sus amenes. No puedes venir y decir que tu identidad se basa en una herida y en un error. ¿Sabes por qué? Porque cualquier herida que nos hagan nunca va a ser mayor que el amor de Cristo, que puede sanarte y que puede darte a ti una identidad correcta. Y eso es lo que vemos nosotros en la vida del apóstol Pedro, que es lo que Jesús le hace. Entonces nosotros vivimos mucho tiempo de nuestra vida tratando, hermanos, de definirnos por lo que hacemos, pero tampoco somos lo que hacemos. Que caemos en falsas identidades que no nos permiten, cumplir nuestro propósito. Imagínese, para poder tener una idea visual de esto, que usted es un martillo. Amén. Usted es un martillo, y como martillo usted tiene esa identidad, pero por alguna razón usted se cree cuchara. Entonces, ¿sabe qué? Usted nunca va a poder darle de tomar sopa a nadie. Y cada vez que aparezca algún clavo en tu vida, nunca vas a poder cumplir tu propósito, porque no tienes clara tu identidad. Y cuando nuestra identidad no es clara, nosotros nos quedamos sin propósito y no sabemos para qué estamos o qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Si tu identidad no está clara, tu propósito tampoco, no lo puedes encontrar. ¿Y qué es lo que muchas personas hacen? Empiezan a imitar la identidad de alguien más. Empiezan a querer ser como esa persona, como lo veíamos ahorita en el drama. Personas, ¿verdad?, que quieren encontrar la salvación, pero empiezan a buscarla, ¿verdad?, en lo que las personas hacen y no en la persona de Cristo, no en el camino que el Señor Jesús ya nos dejó a nosotros trazado. Anote esto, por favor. Identidad lo defino de esta manera: es el carácter de una persona, ¿verdad? De todo lo que podía leer con respecto a esto, llego a esta conclusión, que la identidad es el carácter que tiene una persona. Y como siempre le he dicho a usted, por favor, póngame atención en esto: Dios te ha dado un carácter no para lastimar a quienes te aman. Dios te ha dado un carácter para proteger a quienes te aman. Tú no puedes hacer uso de tu carácter, ¿verdad?, y decir: pues así soy, de enojón, de bravo, de mecha corta, para explotar en contra de tu esposo, de tu esposa, de tus hijas. Tú no tienes ese carácter para lastimar, tú tienes ese carácter para proteger. Entonces, si yo entiendo que identidad es mi carácter y estoy haciendo uso mal de mi carácter, estoy usando mal mi identidad.
Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que cuando somos padres, los padres no damos, afirmamos la identidad de nuestros hijos. Y si el papá o la mamá es el primero en tener conflictos con su identidad, entonces va a empezar a distorsionar completamente la identidad de su hijo o la identidad de su hija. Y ese es el problema que vemos en muchos jóvenes el día de hoy. Nadie cambió el carácter de Jesús. El carácter de Jesús sigue siendo el mismo, sigue siendo un carácter de amor y un carácter de servicio. Así que nosotros tenemos que creer en lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Una persona, hermanos, que no tiene identidad contigo, no va a tener afinidad tampoco contigo. Termina cambiando nuestro carácter. Por eso tenemos que tener cuidado también. La palabra de Dios dice que las malas compañías corrompen la identidad de una persona, identidad que ha sido formada a través de enseñanzas, de principios o de valores. El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos cambia la identidad, nos hace perder nuestro propósito y nos desenfoca de nuestro destino. Un pecado comienza primero alejando a una persona de Dios, diciéndole a una persona que no necesita acercarse a Dios, que hay después, ahorita no. El pecado siempre va a buscar alejarte de lo que te da identidad, porque el propósito del pecado es distorsionar tu identidad, es cambiarte lo que tú eres, es cambiarte quién tú eres. Lo primero que el pecado hace es alejarnos de Dios. Sí, dice amén conmigo. Pero también, mire, después de alejarnos de Dios, nos cambia la identidad. Y de repente, pues ya no somos aquellas personas amables, sino que ahora estamos muy enojados, muy molestos. Ya no, después de cambiar nuestra identidad, también el pecado nos hace perder nuestro propósito. Las personas que no confiesan sus pecados y siempre los mantienen ocultos, usted los ven escuchar siempre diciendo: es que no sé para qué nací. Es que no sé qué he hecho con mi vida, es que he desperdiciado mi vida. Ese es uno de los comentarios, de las conclusiones a las que llega toda persona que no confiesa su pecado delante del Señor. Empieza a perder su propósito de vida. Cada vez que tiene tiempo libre es para ir a pecar. Cada vez que tiene tiempo a solas es para ir a pecar. Cada vez que tiene un momento para él, un momento para poder seguir edificando, formando su vida, es para ir a pecar. ¿Por qué? Porque la persona que, insisto, mantiene oculto su pecado, empieza a perder su propósito de vida. Empieza a cuestionarse y a preguntar: ¿para qué estoy aquí? Me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Leía en la semana 3 tormentas que les pasaron a 3 personas. Y en cada persona la tormenta tuvo un efecto diferente. La tormenta que le pasa a Jonás revela que Jonás está huyendo de Dios. La tormenta que le pasa a los discípulos les revela quién es Jesucristo. Y la tormenta que le pasa al apóstol Pablo, ¿verdad?, revela que él es un siervo de Dios. Entonces, a cada uno de ellos la tormenta los hizo sacar su identidad. Si dice amén conmigo. Entonces, qué tremendo es que las tormentas a veces nos revelen como Jonás, que andamos huyendo de Dios, que no queremos acercarnos a Dios, que no queremos estar cerca de Dios. Y de repente otra persona que también pasa por las mismas dificultades, tú dices: ¿y tú por qué sigues confiando en Dios? ¿Por qué sigues siguiendo a la iglesia? ¿Por qué sigues orando? Porque la tormenta no cambia la identidad, sino que la revela. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto en nuestro corazón. En el Salmo 51:12, David le dice al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, David acaba de cometer un pecado muy malo, o muchos pecados, y le pide al Señor esto. Le confiesa su pecado y le dice: Señor, por favor, si algo me da identidad a mí, eres tú. Si yo, verdad, que fui un hijo que hasta su padre se olvidó de él, y si alguien hizo que los demás voltearan a verme a mí, si alguien hizo que los demás se dieran cuenta que yo existía, fuiste tú. Y entonces, ahora que David le falla al Señor, el temor de David es quedarse sin Dios, es quedarse, verdad, sin una relación con Dios. Y por eso él le pide al Señor que le regrese, mire, el gozo de su salvación. Y también quiero mencionarle, verdad, en este tema, como punto número 1, para que usted lo vaya anotando, que estamos viviendo tiempos de crisis de identidad.
Las crisis de identidad en nuestra vida, por favor, póngame atención a esto, no comienzan en la adolescencia. Las crisis de la identidad, ¿verdad? Se manifiestan en la etapa de la adolescencia, pero comienzan en la niñez. Hoy vemos nosotros jóvenes muy inteligentes, muy seguros, con mucha madurez y enfocados en lo que quieren. ¿Sabe por qué? Porque tuvo un papá y una mamá que afirmó su identidad desde niño y desde niña. Tuvo un papá y una mamá que desde niño le enseñó quién era y qué valía. Y el día de hoy usted lo ve como un adolescente muy seguro de sí mismo, con una madurez, y usted dice, parece que estoy hablando con un adulto. Ahora cambie eso, por favor, al revés. Si nosotros no afirmamos la identidad de nuestros hijos cuando son niños, vamos a ver un montón de jóvenes, ¿verdad?, que no están seguros de quiénes son, que no están seguros si vale la pena seguir viviendo o si ya, ¿verdad?, lo mejor sería dejar de vivir. No saben qué quieren en su vida, no están seguros de qué quieren hacer con su vida. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado en esto. Algo que usted debe de cuidar, por favor, mucho, es que si mi hijo o mi hija comete un error, por favor, no lo premie ni lo recompense comprándole aparatos electrónicos. Gracias por sus amenes. Entonces, ¿sabe qué? Necesita corregirlo. ¿Para qué? Entonces, no estamos, pastor, ya en los tiempos de antes. Es que entienda esto, que no importa los tiempos que vivamos, todo joven, toda jovencita necesita que su carácter sea formado. Y se forma desde casa, se forma con amor. En dos cosas se manifiesta el amor. El amor se manifiesta en corrección y el amor se manifiesta en cuidado. Entonces, cuando cuidamos, cuando protegemos, cuando proveemos, nosotros estamos mostrando el amor. La crisis de la identidad de las personas el día de hoy, jóvenes o adultos, porque también hay adultos que no tienen idea de qué es lo que va a pasar con sus vidas. La crisis comienza en la niñez y se manifiesta más adelante. Por eso es importante que nosotros podamos hacernos estas dos preguntas, anótelas. ¿A qué soñaba usted cuando era niño? ¿A qué soñaba? ¿Qué soñaba usted ser cuando era niño? Yo quería ser bombero, yo quería ser policía, yo quería ser, ¿verdad?, actriz de telenovela. No lo logré y terminé haciendo dramas en la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quería hacer usted cuando era niño, cuando era niña? ¿Qué quería hacer con su vida? ¿Qué soñaba? Entonces se ponía a lo mejor la ropa de sus padres, se ponía bufanda, tacones, ¿verdad?, altos, y decía, yo quiero ser modelo. Entonces, ¿qué era lo que usted quería hacer? Usted se ponía los zapatos de su papá, la corbata de su papá, y decía, yo quiero ser un empresario, un negociante. ¿Qué soñaba usted ser cuando era pequeño, cuando era pequeña? Y número dos, la siguiente pregunta, ¿hoy tu vida se parece o está cerca de ese sueño? ¿Hoy tu vida se parece o está cerca de ese sueño? Porque si no es así, hay una crisis de identidad que tenemos nosotros que encontrar, que identificar. Entonces, si yo estoy teniendo crisis ahorita con mi identidad, con quién soy, tenemos que buscar la raíz de eso. ¿Sabe por qué? Porque la identidad y el propósito van de la mano. Y si no están firmes, entonces nosotros vamos a tener un problema con esto. Ahorita, en un momento más, nuestros hijos van a pasar y le van a decir a usted de memoria Efesios 2:10, ¿verdad? Porque nosotros somos, dice la palabra, hechura suya. Entonces, ¿quién nos hizo? Nos hizo nuestro Señor Jesucristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Somos hechos de Dios, ¿verdad? Identidad, y tenemos obras para andar en ella, propósito. La identidad y el propósito van de la mano cuando Dios forma a una persona. Cuando Dios forma a un hombre, una mujer, ¿verdad?, le da identidad y también le da propósito. Dios no te manda vacío a esta vida. No te manda con un alma vacía que no tiene ningún propósito y que no es bueno para algo. Dios no te manda así a esta vida. Él te manda con un propósito. Tenemos nosotros que tener claro esto, amén. No podemos tener identidad sin propósito, ni tampoco propósito sin identidad. Las personas sin identidad tienen asegurado un fracaso, pero el tener identidad afirma, ¿verdad?, los resultados buenos en nuestra vida. Nadie puede, hermanos, cumplir tu propósito y tú no puedes cumplir el propósito de nadie.
Permanece firme en tu propósito. Por mucho que te sientas tentado a querer ser como alguien, a quererte parecer a alguien. Es que mire, hay gente muy buena en la vida que nos inspira, que nos motiva. El error es pensar o creer que esa inspiración significa que yo debo de dejar de ser yo y tengo que comenzar a ser una copia de la otra persona. Tenemos nosotros que tener cuidado en eso. Nadie puede cumplir tu propósito y tú no puedes cumplir el propósito de nadie. El día que usted escuche a una persona que le diga, es que tú no me haces feliz, es que no nací para eso. Gracias por sus amenes. Yo no te puedo hacer feliz a ti, ¿verdad? Entonces tú te debes de buscar hacer feliz a ti, no yo. Si usted dice, me voy a casar para ser feliz, ni sabe la que le espera, ¿verdad? Entonces voy a meterme a estudiar para ser feliz, no tiene ni idea de lo que está diciendo, ¿verdad? Voy a poner un negocio y ahora sí voy a ser muy feliz como una lombriz. A lo mejor llegas a ser lombriz, pero feliz no. Entonces, ¿sabe qué? Usted tiene que tener cuidado en que usted está buscando, ¿verdad?, que el propósito suyo lo cumpla alguien más, y no es así. ¿Sí dice amén conmigo? Escúcheme bien, tenemos un propósito que cumplir como padres, pero no podemos cumplir el propósito de nuestros hijos, aunque nosotros quisiéramos. Entonces, ¿sabe qué? Cumplamos nuestro propósito como padre y nos vamos a evitar muchos problemas. Nos vamos a evitar muchos problemas en la vida de nuestros hijos. Es importante que podamos tener claro esto en nuestro corazón. Hay una sola fuente verdadera de tu propósito y la podemos ver en Colosenses 3:2 y verso 3. Por favor, si un pasaje de la Biblia se va a llevar usted hoy a casa, que sea este, Colosenses 3:3. Pero el verso 2 dice, pon la mirada en las cosas de arriba y no las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Entonces, por favor, imagínense que mi propósito, ¿verdad?, está en Cristo, está en Él. ¿Por qué tanto batalla el enemigo, el diablo, el mundo, el pecado en alejarnos de Jesús? Porque en realidad es Jesús quien nos va a ayudar a saber quiénes somos nosotros. Volvamos al texto base. Se presenta Pedro y le dice, tú eres Pedro, hijo de Jonás, ¿verdad? Yo sé de dónde viene. Le dice, y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Entonces ya no vas a ser una sola piedra, vas a ser una roca, vas a ser un fundamento. Le está dando un propósito después de haberle dicho cuál es su identidad. Hermano, es maravilloso de verdad que tú puedas tener un encuentro con Jesús y que en medio de ese encuentro empiece tu vida a cobrar sentido. Empieces a sonreír y a ser feliz por primera vez de manera genuina, sin depender de nadie, sin depender de alguien más, sin depender de cualquier cosa, sin depender de eso. Cuando hay personas, no sé si alguna vez usted ha escuchado personas que dicen, es que si se va esta persona me voy a quitar la vida. ¿Sabe por qué? Porque le ha entregado toda su identidad a esa persona. Mi identidad depende de que esa persona esté aquí conmigo. Y si esa persona no está, entonces ¿para qué estoy yo aquí? Porque toda mi vida gira alrededor de lo que esa persona diga, hable u opine de mí. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en esto. Nuestra identidad no está escondida, no viene escondida en el hombre o en la mujer con el que me voy a casar. Si dice amén conmigo. No es que cuando me case con él, entonces aquí está mi identidad y va a salir y yo voy a ser feliz. No es así. Mi identidad no está escondida en ningún logro que tenga. Puedo tener muchos logros, puedo tener muchos éxitos, puedo tener lo que usted quiera. Y ahorita le voy a hablar un poquito de eso, pero eso no me afirma y no me da identidad. Mi identidad está en Cristo. Cuando empiezo a tener una relación con Él, mi identidad empieza a afirmarse. Algo que me llama mucho la atención es lo que el Señor le revela a Moisés. Y acompáñenme ahí en su Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 33, versos 16 y 17. Esta pregunta le hace Moisés a Dios cuando Moisés está hablando con Dios. ¿En qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Moisés sabe, mire, que su identidad está en Dios.
y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hermano, mire por favor la clase de respuesta que le da el Señor a Moisés. Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ahora, espero de verdad que esto lo reciba en el Espíritu y le pueda bendecir como me bendijo a mí. ¿Quién le pone el nombre a Moisés? Se lo ponen los egipcios y tiene un nombre egipcio. Y el nombre, ¿verdad?, que le ponen a él, Moisés, el significado cuando su raíz es egipcia significa sacado de las aguas. Pero cuando se traduce a Moshe, que es en hebreo, significa, ¿verdad?, el que saca. Significa el que saca o el que se da para sacar. Cuando usted entiende esto, fíjese bien lo que está pasando. El pueblo le falla a Dios y Dios le dice a Moisés: voy a deshacerme de ese pueblo. Y Moisés dice que no. Le dice: Señor, por favor. Le pide a Dios que no. No los destruyas, no los mates. Ten misericordia de ellos. ¿Qué van a decir los demás? Entonces no lo hagas, Señor. Moisés saca al pueblo de las consecuencias en las que ellos se metieron. ¿Sabe por qué? Porque esa es la identidad de Moisés. Y entonces el Señor le dice: yo le he insistido mucho en esto. Qué tremendo es que tú sepas qué significa tu nombre y que en medio de una dificultad, cuando te dicen a ti que abandones, tú dices: es que no puedo, porque mi nombre significa el que protege, el que pelea, el que guarda, el que cuida. No puedo irme. Si me va a pasar algo, yo no he hecho nada, el error lo cometieron ellos, pero no los puedo dejar. ¿Por qué no los puedes dejar? Porque esa es tu identidad y tú la tienes clara. Entonces hay gente que te dice: déjame de amar, ya no quiero que me ames, porque cada vez que te amo te lastimo. Es que no puedo, porque eso significa mi nombre, el que ama o la que ama, y no te voy a soltar y no te voy a dejar. Entonces el Señor le dice esto a Moisés. Le dice: ¿sabes qué? Está bien, te voy a hacer lo que me has pedido, ¿verdad? Porque te he conocido por tu nombre. Hoy se ha manifestado lo que significa Moshe, lo que significa tu nombre. Esto es importante, por favor, que nosotros lo podamos tener claro en nuestro corazón. Cuando tú conoces el significado de tu nombre, sabes a qué se refiere Dios cuando te dice: hoy te conozco por tu nombre. Tu nombre, ¿verdad?, es una persona con sabiduría, y hoy has actuado sabiamente. No has actuado como un hombre o como una mujer necia. Hoy el Señor te ha conocido por tu nombre. No que tu nombre signifique sabiduría y tú sigas todavía destruyendo con necedades tu vida, destruyendo con necedades lo que es bueno e importante, significativo para ti. Entonces hoy has tenido una dificultad, un problema, y antes lo primero que hacía era salir huyendo, como lo vimos en el drama, buscar la fiesta, el alcohol, la diversión. Pero hoy no ha sido así. Como lo decíamos la semana pasada, te has ceñido, te has puesto bien tus pantalones, te has portado varonilmente y has enfrentado esta dificultad. No has salido huyendo, has cargado tus consecuencias y has seguido adelante, porque eso significa tu nombre. Entonces, cuando tú tienes clara tu identidad, permaneces en lo que significa tu nombre. Dios no ve el título que hay antes de tu nombre: doctor Jonathan, pastor Jonathan, abogado Jonathan, maestro, profesor Jonathan. Dios no ve nunca el título que hay antes de tu nombre. Lo que Dios ve, que le muestra aquí a Moisés, ¿verdad?, es que Él ve lo que hay después de tu nombre. Lo que hay, hermanos, antes de nuestro nombre se llama reputación, pero lo que hay después de nuestro nombre se llama identidad. Y Dios ve tu identidad. Dios ve quién eres tú después de tu nombre. Entonces, yo tengo un título. Yo sé que me llamo Jonathan, pero yo he trabajado, me he esforzado para que me llamen Pastor Jonathan, y ese es mi título. Pero Jonathan tiene un significado, tiene una identidad. Y yo puedo fingir ser un buen pastor, pero nunca voy a poder fingir. ¿Sabe cuál es la identidad y el significado de Jonathan?
Tiene varios significados, siempre se lo he dicho, ¿verdad? Y uno de ellos es el que bendice. Y aunque quiera, y en los años que llevamos, mi esposa es testigo de esto, que aunque quisiera alguna vez maldecir a alguien, no puedo. Y aunque pienso que alguien se merece sus consecuencias, no puedo. Y tengo que buscar la manera de estar con él y de estar con ella y de ayudarle a salir de ahí. ¿Sabe por qué? Porque no puedo negar mi identidad una vez que la conozco. ¿Qué significa tu nombre? ¿Cuál es el significado de tu nombre? Porque a lo mejor tu nombre es el que bendice y deberías de estar bendiciendo. Tu nombre, ¿verdad? Tu papá, tu mamá escogió un nombre para ponerte como niña y tu nombre significa la niña o la princesa de esa casa o la que trae alegría a esa casa. Y en lugar de traer alegría estás trayendo puro pleito y puros problemas. No dejes que nadie te cambie tu identidad. Gracias por sus amenes. No dejes que nadie te cambie tu identidad. No dejes que nadie te cambie. Que no sea más importante mis logros, mis títulos, lo que haga y pensar que eso es lo que me hace alguien. No es así. Amén. Yo tengo un trabajo, yo tengo una función y gloria a Dios por ella. Pero eso no me da identidad. Eso no me da identidad. Entonces no es eso. Eso me da reputación. Y algún lugar donde llego, hay lugares donde llego, hay gente que no conozco y me dice, hola pastor, porque eso me ha dado reputación. Pero hasta ahí, hasta ahí. No sé si alguna vez usted ha escuchado gente que dice, el pastor, uy, yo lo conozco, es muy buena persona, es muy alegre, es muy chistoso, es muy sonriente, todo el día anda riéndose. Pregúntele a mi esposa. Entonces hay gente que piensa que mi identidad es lo que hago y no es así. Amén. Amén. No sé, ¿verdad? Les he mencionado a ustedes que hay un montón de jóvenes siguiendo influencer. Lo único bueno que saben hacer ellos es entretener gente y ser chistosos y ser ocurrentes. Pero después de eso son muy vacíos. No tienen valores, no tienen principios. Tienen una vida completamente desordenada. Están de acuerdo y apoyando un montón de barbaridades. Apoyan, ¿verdad?, que una mujer pueda abortar y quitarle la vida a un niño. Son personas completamente sin identidad. Hay gente, ¿verdad?, jovencitas siguiendo a muchachas que son lesbianas, jovencitos siguiendo a muchachos que son homosexuales. No tienen ni idea de su identidad. Lo único que hacen es ser buenos entreteniendo. Tienen una reputación y te dicen, ¿quieres reírte un rato? Mira videos de él, está bien chistoso. Eso es todo lo que tiene. Pero de ahí en fuera, por eso es que hay personas que solo sonríen cuando están en su trabajo, porque eso es todo lo que tienen. Y después de ahí no tiene identidad. Llega a la casa a maltratar, llega a la vida de los hijos a maltratar, llega a la vida de los demás y no tiene identidad. Entonces, ¿sabe qué? El Señor dice, tu identidad está aquí, mire, escondida en Cristo. Y cuando encuentras a Cristo y tienes una relación con Él, entonces nuestra identidad va a ser mostrada. Si dice amén conmigo. Ni ser parte de la familia más grande, ni vivir en el palacio le dio a Moisés identidad. Tuvo lo mejor de todo su tiempo. Lo alimentaron con las mejores comidas, le dieron estudios, le dieron todo lo que quería. Y aún así, cuando Moisés salía y veía a los esclavos, decía, yo no sé si debo estar en el palacio, yo no sé quién soy, yo no sé esto. Por eso te vuelvo a repetir, deje de pensar que su hijo o su hija con problemas de identidad ahorita lo que necesita es un aparato electrónico, un carro, un viaje, lo que usted quiera. Entonces Moisés tenía lo mejor y eso no le dio identidad. Y un día va, ¿verdad?, acarreando un montón de ovejas en la montaña y tiene un encuentro con Dios. Y ahí habla Dios con él. Y Dios le dice a Moisés, yo te he escogido a ti. Y él dice, yo no creo, yo soy tartamudo, yo no sé hablar, yo hice algo malo, yo maté a una persona. Moisés empieza a dar la lista de toda su mala reputación, porque Moisés piensa que él es esos errores, que él es esos fallos. Y el Señor le sigue insistiendo y le dice, tú no eres nada de eso.
A ti te he escogido para que puedas salvar a este pueblo. Para eso te he escogido. Hay personas que no lo saben, no tienen idea, porque nunca se lo dijeron. Pero hay hijos que cuando nacieron salvaron esa familia, salvaron ese matrimonio. Las cosas cambiaron. Tu nacimiento le dio un cambio de mentalidad a tu papá y a tu mamá. Tu papá era completamente un hombre muy inmaduro hasta que tú naciste. Tu mamá era una mujer muy inmadura hasta que tú naciste. Dios te ha dado una identidad y un propósito, y no debes de dejar que nadie te lo cambie. Si